La vida de un edificio, primero, depende mucho de cómo se ha construido y segundo, y más importante, depende mucho del criterio que había en la construcción para hacer que fuera duradero. Aunque la vida útil sea 50 años, esto quiere decir únicamente que a partir de 50 años puedes mantener en vida el edificio, pero a base de hacer operaciones, de gastarte dinero. De hecho, se desconoce el comportamiento de muchos materiales modernos dentro de 100 años. No sabemos qué va a pasar. Poner en consonancia lo viejo con lo nuevo. Es quizá una de las partes más complejas de la rehabilitación, que es decir, hombre, pues yo aquí he de hacer tal intervención, ¿qué material sería el bueno, no? El que había antes, pues probablemente no. Uno muy tecnológico, muy de futuro, probablemente tampoco, porque el contraste igual no es el adecuado.